El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo su hermano Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a dar esta conferencia que hemos titulado de la siguiente manera, así la hemos titulado: el argumento bíblico, escuche bien, el argumento bíblico más falso que dan los pastores y eruditos trinitarios a sus iglesias. Escuche bien, el argumento bíblico más falso que dan los pastores y eruditos trinitarios a sus iglesias. Por favor, mis hermanos, denle me gusta a las conferencias y ayúdenme a compartirlas, ¿vale? Cada conferencia usted le da me gusta, nos deja su comentario, si nos ve en Facebook, si nos ve en YouTube, igualmente compártela y dale me gusta. Suscríbete al canal si no te has suscrito o dale seguir a la página si no le has dado seguir a nuestra página Guerrero Bíblico Pentecostal por el mundo. ¿Listo? Entonces, vamos a escuchar, mis hermanos, cuál es este argumento, el más falso. De verdad que es el argumento más falso que he escuchado de los eruditos y pastores trinitarios. Escuchémoslo, pues. Y que lo dan a sus iglesias. Y la gente tan ingenua, escúcheme, tan ingenua que la gente que se lo cree. ¿Ah? Vamos a mirar cuál es. Muchas son las personas que atacan la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, esta doctrina es fundamental para la salvación. Efesios 2:4 nos dice que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos hijos suyos a través de Jesucristo. Dios Padre es el administrador de la salvación y quien la supervisa desde principio a fin. Todo lo que el Padre hace para nuestra salvación, lo hace a través del Hijo, pues es Jesús quien muere en la cruz del Calvario y no el Padre. Y la obra que el Hijo hace es redención, adopción, justificación y glorificación. Es a través del Hijo que alcanzamos la salvación y entramos en comunión con el Dios Trino. Y es el Espíritu Santo quien hace eficaz la salvación, pues el Espíritu Santo es el que regenera al creyente, el que lo santifica y lo capacita para vivir una vida que agrade a Dios. Bueno, la verdad me da risa escuchar a esta persona. Su comentario, su argumento no es conforme a la escritura. Miremos lo que él dice aquí. El evangelio trinitario, el evangelio es trinitario, el evangelio bíblico. Y abajo dice: gloria al Dios, gloria al trino Dios, el Dios de la Biblia. Gloria al trino Dios, el Dios de la Biblia, dice él. Gloria al trino Dios, el Dios de la Biblia. Bueno, la Biblia, si nosotros vamos a mirar eso y vamos a empezar desde allí, mis hermanos, vamos a mirar esto, que la Biblia, al único que se le da gloria, honra, poder, es a Jesucristo. Y vamos a mirarlo en varios aspectos. No habla nunca la Biblia de un Dios trino al cual se le da gloria. Eso es completamente falso. Si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, ahí vamos a leer que dice estas palabras. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal y visible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es imposible, como dice este señor, que gloria al trino Dios, el Dios de la Biblia, completamente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la Biblia da gloria solamente al único Dios. Y Pablo nos dice aquí quién es ese único Dios. Desde el verso 15 nos lo dice. Dice así, escuche bien lo que dice. Dice así, vamos a leer lo que dice. Leamos por favor lo que dice. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que vendría al mundo es el único Dios. Isaías capítulo 40 dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios.
¿sí? Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado, dice el verso 9, ve aquí al Dios vuestro y vendrá Jehová, el Señor y Jehová es el único Dios. Isaías 37:16, el Salmo 86:10 nos lo ratifica. Isaías 37:16, por ejemplo, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Por eso Pablo dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No hay más. Y él dice que gloria al trino Dios, completamente falso. En el capítulo, su único capítulo, el verso 4, Judas dice así, escuche bien lo que dice Judas, y usted lo puede leer eso en la Biblia Pechita, lo puede leer en el texto griego, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a aquel que es el único Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y niegan a aquel que es el único Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Para Judas, Jesucristo es el único Dios. ¿Y por qué es el único Dios? El verso 5 lo dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Después destruyó a los que no creyeron. El Señor, ¿quién es el Señor? Pues el Señor es Jesucristo. Y Él fue el que sacó al pueblo de Egipto. ¿Quién fue el que sacó el pueblo de Egipto? Si usted ha leído la escritura, Éxodo capítulo 12, verso 51, vamos a leer, Éxodo 12, 51, nos dice que ese que sacó al pueblo de Egipto es el único Dios. Éxodo 12, 51, vamos a leer, por favor, acompáñenme, mis hermanos, y tomen nota de todos estos versos. Éxodo 12, 51 dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Jehová fue el que sacó a Israel de Egipto. Y Él es el único Dios. Ya lo leímos Isaías 37:16, el Salmo 86, verso 10. Por lo tanto, cuando la Escritura habla de Jesús, nos está diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, al cual sea, el cual es el Padre. Y eso lo podemos leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, donde se le da gloria a ese único Dios. Leamos. Dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el celso sobre todos. Entonces, Jesús es ese Jehová el cual saca a Israel de Egipto. Por eso es el único Dios. Y aquí en el verso 25 la Reina Valera dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Ese cuentico de que el Dios, gloria al Dios Trino, eso no se ve en la Biblia. Es más, para los que no saben o quieren recordarlo, Juan nos dice que Jesús es ese Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Lo dicen en Juan capítulo 12, verso 39 al 41, un texto que es irrefutable. Escúcheme bien. ¿Sí? Un argumento que es irrefutable, porque Juan está diciendo que Jesús es ese Jehová, cuando dice que Isaías habló acerca de él y vio su gloria. Al que vio Isaías y habló acerca de él es de Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. ¿Sí mira? Entonces ese cuentico de que gloria al único Dios, eso sí es una completa falacia, es el argumento bíblico más falso que dan los pastores trinitarios a sus iglesias. Hombre, el único Dios es Jesucristo y a Él solo se le da la gloria. Leámoslo acá, Apocalipsis capítulo 4. Dice así, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. El que ha de venir es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dice yo Jesús. Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene con las nubes y todo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, yo soy el Señor Dios, el que era, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso.
Sí, Jesucristo es ese, y a él solo se le da la gloria. Verso 9, capítulo 4, verso 9 de Apocalipsis dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Jesús es el que está sentado en el trono, ya lo vimos, él es el que está sentado en el trono, y él mismo es el que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. A ese solo se le da toda la gloria, todo el honor, porque es el único Dios, ningún Dios trino. No hay ninguna escritura en la Biblia que diga gloria al Dios trino. Eso es completamente falso, antibíblico, extrabíblico. Pero analicemos un poquito más este argumento de este erudito trinitario. Escuchémoslo. Muchas son las personas que atacan la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, esta doctrina es fundamental para la salvación. Efesios 2:4 nos dice que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos hijos suyos a través de Jesucristo. Dios Padre es el administrador de la salvación y quien la supervisa desde principio a fin. Todo lo... Bueno, en este argumento hay una falacia, porque tenemos que mirar el pensamiento de Pablo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, ¿sí? El que él cita, Efesios 1:4. Según él se escogió en él antes de toda de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En Efesios, mi querido amigo, Pablo confiesa que Jesús es el Padre. Léalo en la Biblia Septuaginta al español y el texto griego, y en Efesios capítulo 6, verso 23, Pablo dice esta verdad tan grande. ¿Sí? Y en la Biblia Septuaginta al español dice así, 6:23 dice, paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Biblia Septuaginta al español. Entonces no puede ser que Jesucristo sea otro el cual nos predestinó, que el Padre nos predestinó y que Jesucristo fue el que nos salvó. Completamente falso, porque para Pablo Jesucristo, escuche bien, Biblia Septuaginta al español y el texto griego dice, paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Y en el saludo, Pablo en su saludo dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ahora, la Reina Valera versión antigua, pensamiento de Pablo, lo que escribió Pablo, dice allí literalmente y lo dice el texto griego, para que lo lean, por favor. Hermanos, investiguen. Hay una aplicación que se llama Biblia Todo. Biblia Todo. Allí usted mira todas las Biblias de las cuales yo le estoy editando. ¿Sí? Las Biblias Reina Valera versión antigua dicen, segunda de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Completamente falso lo que dice este señor, apelando a Pablo, de que Pablo creía en un Dios Padre y en otro. No, para Pablo Jesucristo es el mismo Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se observa? Entonces el evangelio no puede ser trino, porque el evangelio, este señor dice que el evangelio es trino, completamente falso. Sigámoslo escuchando otro poquito. Que el Padre hace para nuestra salvación, lo hace a través del Hijo, pues es Jesús quien muere en la cruz del Calvario y no el Padre. Y la obra que el Hijo hace es redención, adopción, justificación y glorificación. Es a través del Hijo que alcanzamos la salvación y entramos en comunión con el Dios Trino. Y es el Espíritu. ¿Dónde dice la Escritura que es a través del Hijo que entramos en comunión con el Dios Trino? ¿Dónde dice eso? La Escritura no dice nada de eso. ¿Ah? La Escritura no dice nada de eso. La Escritura, y estamos en comunión, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? ¿Pero por qué dice eso?
Nuestra comunión. La Biblia no dice que estamos en comunión con el Dios Trino. Eso es completamente falso. Ya miramos que para Pablo Jesucristo es el Padre. Y dice que Dios se propuso eso en él mismo. ¿Ah? Dice que se lo propuso en él mismo. Entonces es completamente falso lo que dice este señor, que a través de Jesucristo nosotros entramos en comunión con el Dios Trino. Completamente falso. Nuestra comunión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, Juan dice allí, no dice que nuestra comunión es con el Dios Trino, dice nuestra comunión. Primera de Juan 1, 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? No dice que es con el Dios Trino. Ahora, le voy a explicar según lo que es la Escritura, cómo es que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vámonos unos capítulos más adelante, capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Confesar al Hijo es tener al Padre, ¿sí? Por eso nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque confesar al Hijo es tener al Padre. Recordemos que Jesús dijo, el que me ve a mí ve al Padre, el que me conoce a mí conoce al Padre. Confesar a Jesús es confesar al Padre, y el mismo Juan lo hace aquí. El mismo Juan confiesa, por ejemplo, confiesa al Hijo, vamos a decirlo. Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero resulta que confesar al Hijo es tener al Padre, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque son el mismo. Juan dice que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre. Leamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? A un Dios Hijo, a un Dios Trino no conoció al que estuvo en el mundo. ¿Quién fue ese? Juan está diciendo que fue el Padre. Recordemos otra cosa. Acá en Juan capítulo 1, primero Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese verbo de vida, dicen los trinitarios, es el Hijo. Pero Juan dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre, y por eso nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, porque no son dos personas, es el mismo. Miremos quién es el verbo de vida al cual ellos conocieron desde el principio. Leamos capítulo 2, verso 13 de primera de Juan. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ese de Juan 1, primera de Juan 1:1. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Escuche bien, habéis conocido al Padre. El Padre es aquel que es desde el principio. ¿Sí ve? Ese Jesús. En su segunda carta, Juan dice literalmente que el Padre nos dio mandamiento. El Padre nos dio un mandamiento de amarnos unos a otros. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Ah? Porque no son dos personas distintas, es el mismo y único Dios. Jesús es el Padre. Y Juan dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre, y por eso nuestra comunión con el Padre y con el Hijo, porque no son dos personas, no son dos seres, no son dos dioses, dos personas divinas, no, es el mismo y único Dios. La Biblia dice que el Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros, segunda carta de Juan, verso 4 y verso 5, pero resulta que el que da mandamiento de amarnos unos a otros se llama Jesucristo. Leámoslo. Juan capítulo 13, verso 33. Dice allí Jesús a sus discípulos, hijitos, mire, Juan dice que es el Padre y Jesús lo llama a ellos hijitos. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros. ¿Quién fue el que dio el mandamiento? Jesús. ¿Quién es entonces Jesús? El Padre que da mandamiento de amarnos unos a otros. Jesucristo, tener a Jesucristo es tener al Padre, porque el que ve a Jesucristo ve al Padre, el que conoce a Jesucristo conoce al Padre. Este es el argumento bíblico más falso que dan los pastores y eruditos trinitarios a sus iglesias. Un argumento que quieren tomar de la Biblia,
pero no, eso es completamente antibíblico. Pero mis hermanos, los invito por favor, denle me gusta a la conferencia, ¿vale? Compártanla, déjenme su comentario allí en los comentarios de los videos, tanto en Facebook como aquí en YouTube. Hágalo, mi hermano, eso nos ayuda a crecer. Y lleve los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Para pedir su libro, llame al más 57 318 436 0745 si están en el exterior. Si están aquí en Colombia, 318 436 0745 o si están en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Si quiere ayudarnos también, mis hermanos, para que todo este canal siga transmitiendo a todo el mundo, quiere ayudarnos económicamente, hermanos, ser uno de nuestros patrocinadores o patrocinarnos económicamente para que este canal siga enseñando esta verdad tan grande, hermano, hágalo, ¿sí? Su ayuda es grande para nosotros. Entonces, para darnos su apoyo, su ofrenda, puede llamar a esos números, a los mismos números, más 57 318 436 0745 si está en el exterior, en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745, aquí en Colombia, 318 436 0745. Su ayuda se convierte, hermanos, en uno más para Cristo por medio de este ministerio, el ministerio Guerrero Bíblico Pentecostal por el mundo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.